Buenas tardes, apreciados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro, el cual nos va a permitir intercambiar opiniones acerca de la auditoría y cómo ella brinda beneficio en, en la organización a través de la práctica y la comunicación de los hallazgos a través del informe que ella detecta y visibiliza en el transcurrir de esa actuación. Bueno, me encuentro solo en la sala. Les recuerdo que deben participar, que en la interacción está la clave en la interacción está la clave para la construcción colectiva del conocimiento. Y en este aspecto dar, vamos a dar inicio al recorrido a través de ese contenido que es muy interesante que ustedes tomen en consideración para el ejercicio de la actividad profesional y sobre todo en el campo de lo que es la auditoría. El día de hoy permítanme dejar de, permítanme, exacto, ahora sí, vamos a hablar hoy de lo que es el control interno, la estructura, el método y la prevención y detección de fraude. La auditoría es vista ya como una disciplina que se encarga de evaluar, de examinar los distintos procesos y la situación financiera de la empresa en un momento determinado y emitir su opinión. La gerencia de una organización debe ejecutar el proceso de control y por eso es que hoy vamos a hablar de lo que es el control. Eh, es decir, la acción de controlar. Se desprende de lo que estamos hablando es que deben realizarse evaluaciones de los resultados y tomar medidas que nos permitan minimizar la ineficiencia o el impacto que él pueda tener en un momento determinado en la situación financiera de la empresa presente y futuro. El control es visto como una de las etapas de los procesos administrativos que incluyen todas las actividades que se realizan con la finalidad de asegurar las operaciones ejecutadas o que las operaciones ejecutadas coincidan con lo que se ha planificado. Si bien es cierto que los objetivos los planificamos y los colgamos en el horizonte, que es lo que vamos a alcanzar, desde el punto de vista estratégico, casi nunca logramos esa imagen tal cual como la hemos diseñado. Sin embargo, por eso que decimos que buscamos esas aproximaciones y en el momento determinado, que a través de los registros, a través de los indicadores de gestión, que nos informen sobre qué promedios industriales estamos rotando o cómo vamos transitando por ese recorrido, él nos va a permitir la redimensión de la estrategia o accionar desde otras perspectivas que nos permitan realmente direccionarnos a lo que es el objetivo que hemos logrado. En ese sentido, nosotros eh, tenemos que en toda organización debe existir el control interno. Por control interno se entiende eh, como el control del sistema integrado, que está integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos
y mecanismos que nos permitan verificar y evaluar que adopta la organización con el objetivo o con el propósito de procurar que todas las acciones, que todas las actividades, que todas las operaciones, que todos los procesos y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos financieros o no, se realicen de acuerdo a las normas vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y la atención de las metas u objetivos previstos. Fíjense que cuando hablo de las normas constitucionales es porque en ellas se establece lo que es la libertad de actividad económica, pero tenemos una serie de controles, tanto internos como externos, que nosotros debemos adosarnos a lo que es el marco de la norma. Fíjense que esta definición la extraje de un organismo público para contrastar con lo que es el organismo privado. Y prácticamente es lo mismo porque él siempre lo que procura es proteger a la organización, ¿ok? Con el fin de que todas las transacciones se planifiquen y se ejecuten de acuerdo a los planes diseñados y que los mecanismos de control son diseñados por la máxima autoridad, bien sea pública o privada, para garantizarse la adopción a las políticas administrativas y contables de la empresa para lograr de esa manera el objetivo trazado dentro del marco de la norma del control. Ahora bien, cuando hablamos del control, antes de entrar a lo que es la estructura, es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia, el personal, es decir, por la compañía o por la organización o por la empresa, como queramos llamarlo, en su conjunto. Y está diseñado, y tenemos que tener completamente claro esto, está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable. Es decir, que no va a ser exacta, pero sí dentro de unos límites que nos va a permitir decir que ese mecanismo de control es confiable y que los resultados que arroja y que los procesos que se ejecutan están dentro del marco de lo que establece. Entonces, el control interno se define como un conjunto de normas, principios, fundamentos y procedimientos y acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos que realmente nos van a permitir ordenarnos, relacionarnos entre sí y unidos a las personas que conforman la organización. Ahora bien, el control interno no es un evento aislado, es una serie de acciones de control que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de cada uno de los departamentos debidamente o no debidamente, debiendo reconocerse. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa estructura, estamos hablando del ambiente del control, de que tiene que haber un sistema contable y que tienen que ver los procedimientos de control. Todo esto va a ser diseñado de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa y el mecanismo de control va a ser diseñado, el sistema de control interno va a ser diseñado de acuerdo a la actividad a que se dedica la empresa y a la manera más eficiente y eficaz de salvaguardar los activos y que se persiga la adopción de las políticas administrativas contables de la empresa. En este sentido, llegamos a lo que es el objetivo del sistema de control interno. Y le mostré la lámina completa con sus objetivos. Esta la pueden ver y profundizar en los textos que se recomiendan en la web e inclusive el top contiene ampliamente estos objetivos. Entonces, el objetivo del control interno, si buscamos proteger los activos y los procedimientos de la empresa, entonces ella lo que trata es de evitar y reducir el fraude, salvaguardar
los procesos contra los desperdicios, es decir, prestar debidamente atención a las cantidades que realmente deben ser utilizadas, que deben ser compradas, que deben ser almacenadas y enviadas al proceso de producción para que no ocurran desperdicios y haya un mejor sistema de control para minimizar los costos. Salvaguardar la empresa en un momento determinado en contra de la insuficiencia, porque puede haberla en un momento determinado. Como les decía, el cumplimiento de las políticas, de las operaciones sobre las bases más seguras, comprobar comprobar y sobre todo debemos comprobar la corrección y la veracidad de los informes contables. Es decir, que si se hacen observaciones, se corrigen, debemos verificarlo para ver si efectivamente los informes que se emiten para redireccionar esa ruta, esos procesos, adecuarnos a las políticas administrativas y contables, entonces debemos revisarlo. Eh, Está dirigido, como le dije, a salvaguardar los objetivos de la empresa. Fíjense que todo esto se desprende de la definición. Es decir, que al manejar la definición, ahí podemos conseguir los objetivos y promover la eficiencia en la operación y fortalecer la adherencia a las normas fijadas por la administración, que es lo que le decía, las normas administrativas y contables. Cuando nosotros eh, hablamos de control, también nos estamos haciendo, en cierta forma, eh, eh, trazándonos, para ser más preciso, eh, metas para prevenir y detectar los fraudes que se puedan producir en la empresa. A través de la auditoría interna, esta puede detectar en un momento determinado cualquier movimiento en los procesos, en el inventario de los activos, de los materiales, de los suministros, haciéndole seguimiento a lo que son los saldos tanto en efectivo como a largo plazo y con fines específicos. Entonces, el equipo de auditoría puede resultar de gran ayuda para llevar a cabo esos aspectos de la función de vigilancia, porque el auditor externo no es vigilante, él sencillamente va, hace una actuación y emite una opinión, y es independiente, mientras que la auditoría interna es dependiente, pero tiene estas funciones de fortalecer los mecanismos de control. Entonces, eso le va a permitir a la organización sea monitoreada de manera regular y que de acuerdo eh, a los hallazgos, nosotros podamos ir fortaleciendo los procesos y esos procesos débiles, buscar las oportunidades de mejora de ellos, de modo que se fortalezcan y no siga ocurriendo esa desviación. Ahora bien, el conocimiento que obtenga la auditoría interna de ese entorno y la actividad, ¿ok? Y la actividad de la empresa puede servirle para identificar los factores indicadores que sugieran que se ha cometido un fraude. Es decir, cuando nosotros estamos verificando procesos, nosotros no podemos de primera, sí hay fraude. No, nosotros tenemos que, si hay un hallazgo, soportarlo de manera adecuada porque es una condición muy delicada, tanto para quien ejecuta el fraude como para quien lo detecta. Ahora, las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna señalan que el auditor interno debe tener suficiente conocimiento para identificar los indicadores de fraude, es decir, cuando hay señales de fraude, pero no es de esperar que tenga conocimiento similares a lo que las personas cuya responsabilidad principal es la detención de la investigación del fraude. Es decir, que son dos cosas completamente distintas, pero conllevan a la misma dirección. Ahora bien, esta evaluación, lógicamente, que es de riesgo,
y ha de servir como fundamento para preparar los planes de auditoría y para diseñar las pruebas de cumplimiento que aseguren que existen y se cumplan a cabalidad los controles internos. Es decir, ella va a servir de fundamento para diseñar los planes y programas de auditoría. Ahora bien, los auditores internos eh, pueden constituirse como un medio de detención y disminución de fraude de la empresa y su participación activa en el diseño de políticas y procedimientos de índole predictiva, ¿ok? O preventiva del fraude, así como la apropiación y detección de la comunicación y seguimiento de las situaciones que impliquen correcciones, que impliquen fortalecer la actuación del auditor interno para evitar que ocurran situaciones fraudulentas. Entonces, estamos llegando, sí, al final del recorrido. Quiero que ustedes, por favor, eh, investiguen un poco este, sobre las políticas que describan actividades que están limitadas o están prohibidas y las acciones requeridas si se descubren esas transacciones. Eso es con la finalidad de que nosotros vayamos nutriéndonos en estos menesteres. Ahora bien, nosotros tenemos como meta sería evitar y reducir el fraude, salvaguardar contra los desperdicios, como ya lo dijimos, promover la eficiencia en las operaciones, es decir, todas esas actividades que nos conllevan a ajustarnos, a adosarnos a los procedimientos. Un buen equipo de auditoría interna puede resultar de gran ayuda en cualquier momento. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Estamos en contacto.